Bendiciones amigos, mi nombre es Joel González, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. De verdad gracias por estar acá. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes todas las veces posible la palabra de Dios a través de este medio. Y hoy estoy aquí para que continuemos con la serie de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya hemos compartido el mensaje a las primeras dos iglesias, Éfeso y Esmirna. Hoy vamos a iniciar con el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Si todavía no te has suscrito al canal, acá en la parte de abajo del video hay una línea roja que dice suscribirse. Hazlo para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas ningún mensaje de esta serie y ninguno de los mensajes cortos que estamos subiendo para edificación del cuerpo de Cristo. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio hoy al tercer mensaje, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Bueno, para comenzar voy a compartirles algunos datos históricos sobre la ciudad de Pérgamo. Esta ciudad era la ciudad más famosa de Asia Menor y comenzó a destacarse después de la muerte de Alejandro Magno, aproximadamente en el año 323 a.C. Fue la capital de Asia por más de 400 años y también la capital del reino Selyócida, hasta el 133 a.C. Luego de esto pasó el reino a Roma y Pérgamo se convirtió en la provincia principal de Roma. El significado de Pérgamo es pergamino, y la razón era porque esta ciudad tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. Se dice que aproximadamente 200.000 pergaminos habían en esa biblioteca. Solo le ganaba la biblioteca de Alejandría, que la superaba por cantidad de pergaminos. Y por eso Pérgamo se jactaba de su cultura, de su elocuencia, se jactaban de recibir tantos lectores, filósofos y escritores, y una cantidad de personas que visitaban esta ciudad. Otra de las cosas que hay que destacar de esta ciudad era que eran muy pero muy idólatras. ¿Por qué razón? Porque los visitantes traían creencias de sus dioses y ellos las adoptaban. Era un problema que había con las personas de esta ciudad cuando venían visitantes que tenían creencia en diferentes dioses. Ellos los adoptaban y también comenzaban a adorar a este tipo de dioses. Eran muy idólatras con el tema de la adoración a la serpiente en busca de la sabiduría y de la medicina. También se adoraba al emperador romano y hacían pero cantidades de fiestas inmorales. Esta era una cultura que se jactaba mucho de sabiduría, pero cuando se revisa la vida de los creyentes y de las personas que habían en Pérgamo, nos damos cuenta que vivían locamente y que perseguían a los verdaderos cristianos. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 en adelante lo que fue el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Dice así el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Vamos a aclarar algo que ya hemos compartido en los dos mensajes anteriores y es el significado de la palabra ángel. Cuando allí habla del mensaje dado al ángel de la iglesia, el ángel viene siendo el anciano, el pastor o la persona que esté a cargo de la congregación en ese momento. Pero cuando vamos al idioma original, en el hebreo, la palabra ángel significa mensajero. Entonces lo que allí literalmente está queriendo decir es, y escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo. No es que no tenemos que imaginar que el pastor o la persona que está a cargo es como un ángel con dos alas, no. Está haciendo referencia a que es un mensajero y es el encargado de entregar el mensaje a la iglesia, en este caso en Pérgamo. El ángel viene siendo la persona que recibe el mensaje, pero no es el destinatario final, sino que es el encargado de entregar este mensaje a la congregación en Pérgamo. Ahora, el Señor se presenta a la iglesia en Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué el Señor se presentaría como el que tiene la espada aguda de dos filos? Yo creo que se refiere al poder y a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, citas como Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, o Juan capítulo 12, versículo 44, que habla de que la palabra es la que nos juzgará a nosotros en el día postrero, podemos ver que está haciendo referencia a la autoridad de la palabra de Dios. Allí dice que el que está escribiendo la iglesia en Pérgamo es ¿quién? Aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y si nosotros buscamos en contexto algunos otros versos que hablan de esto, encontramos que la propia palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra el alma, que penetra los huesos hasta partirlos, que discierne los pensamientos del corazón humano
y que todas, pero absolutamente todas las cosas se encuentran desnudas delante de ella. Y creo que lo que el Señor está tratando acá en el versículo 12, cuando se presenta a la iglesia en Pérgamos, es de exaltar el poder que tiene la palabra de Dios. Y por eso se presenta a ellos como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, aquel que tiene la palabra de Dios, aquel que lo juzgará en el día postrero. Y por eso la necesidad de que nosotros siempre permanezcamos constantes en la palabra de Dios, entendiendo que esta espada de dos filos es la que algún día en el juicio venidero estará frente a nosotros para juzgarnos o para justificarnos según nuestras obras. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Me llama muchísimo la atención lo que el Señor le dice acá a la iglesia en Pérgamos. Ustedes se encuentran donde mora Satanás. No era que literalmente en Pérgamo había una iglesia satánica o que Satanás tenía su trono en vivo allí en la ciudad de Pérgamo, no. Lo que el Señor estaba haciendo referencia era que era un lugar donde abundaba el pecado. Era un lugar donde la inmoralidad, donde las cosas malas abundaban, pero de una manera impresionante. Como les estaba comentando anteriormente, venían muchas personas de visita y estas personas traían la creencia de dioses paganos y las personas de Pérgamo, muchos adoptaban estas creencias y eso hizo que esto se convirtiera en un lugar abominable, en un lugar de mucha idolatría, de inmoralidad, donde realmente moraba Satanás. Pero el Señor halaga a los creyentes en Pérgamo y les dice, aún estando en medio donde mora Satanás, ustedes no han negado mi nombre. Ustedes han permanecido firmes en la fe. Mi hermano, una de las cosas que yo podría comentar y que me llama mucho la atención en estos días que estamos viviendo es que hoy muchísimas personas quieren abrir una iglesia, hoy muchas personas quieren predicar el evangelio a través de cualquier red o en cualquier lugar, pero todos están dispuestos a hacerlo en un lugar céntrico, en un lugar de ciudad, en un lugar donde el evangelio sea libremente predicado sin ningún problema, pero muy pocas personas están dispuestas a ir donde mora el trono de Satanás. Hoy vemos a estos famosos predicadores de la prosperidad y ellos fundan sus iglesias en las ciudades principales de cada país. Ellos fundan donde hay personas que tienen mucho dinero, personas que tienen muchas posibilidades, pero muy poco vemos a uno de estos hombres yéndose a lugares donde es difícil predicar la palabra, yéndose a lugares donde las personas no aceptan el evangelio porque prefieren la brujería, la hechicería o distintas cosas malas. Hoy muy raro vemos a un predicador diciendo que se va a ir a la India, a China, a Afganistán, a estos países donde realmente mora Satanás en la actualidad, donde es muy difícil predicar el evangelio. Y por eso yo te animo, mi hermano, a que si tú tienes en tu corazón el deseo de predicar la palabra de Dios, hazlo. Si Dios te da la oportunidad de hacerlo en un lugar céntrico en la ciudad, hazlo. Si Dios te da la oportunidad de hacerlo en cualquier lugar, te prospera, hazlo. Pero si algún día Dios te llama a ir donde mora el trono de Satanás, no te niegues. Hazlo por amor a Dios. Recuerda que es importante y necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda que es más importante el deseo que hay en el corazón de Dios que tus propios deseos. Y tú y yo como siervos de Dios, tú y yo como hijos de Dios, si queremos glorificarle, debemos predicar el evangelio a cualquier lugar donde Él nos lleve. No debemos hacer acepción de personas creyendo que podemos hacerlo de mejor manera con las personas que tienen una buena posición económica o personas que tienen bienes y por eso merecen que nosotros... No, mi hermano, el evangelio es gratuito, el evangelio es para todo el mundo y nosotros como siervos de Dios debemos estar preparados para predicarlos a cualquier lugar al cual Él nos llame o al cual Él nos lleve. El Señor le halaga a la iglesia en Pérgamo que ellos habían permanecido firmes en la fe y que no habían negado su nombre aún en aquellos tiempos donde Antipas, testigo fiel, había sido muerto por causa del nombre de Cristo. El Señor le aplaude a esta iglesia todas estas cosas y más aún lo que tuvieron que vivir con la muerte de Antipas. Antipas fue un siervo de Dios que fiel hasta el final y murió dentro de un toro de bronce donde lo metieron y le prendieron fuego a su piel donde él se consumía junto con el metal.
por no negar el Evangelio, por simplemente no haber querido negar el Evangelio. Antipas, al igual que Policarpo, el mártir de la iglesia en Esmirna, murió de una manera muy fuerte. Qué terrible es esto, lo que vivían nuestros hermanos en esta época y que hoy continúan viviendo en diferentes países del mundo, pero que muchos de nosotros ignoramos estas cosas. Hermano, qué lamentable es cuando una persona se molesta porque no le gusta la comida que tiene servida en la mesa, quería algo mejor. Qué triste es cuando una persona se molesta y a veces hasta caen en pecado porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay gasolina, poniendo el ejemplo de lo que vivimos hoy en la actualidad acá en Venezuela. Sí, a nadie le gusta estar en esa condición, eso es completamente cierto. Pero nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios y que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque hemos sido llamados con un propósito. Mi hermano, y cuando tú sientas que estás pasando por una situación muy difícil, recuerda a Antipas, recuerda a Policarpo, recuerda a estos mártires y a estas personas que mueren a diario por causa del Evangelio y son torturados y sin embargo mueren glorificando el nombre de Dios. No mueren quejándose. Y por eso este es un llamado a la reflexión, a que nosotros quitemos la queja de nuestra boca y entendamos que Dios nos está llamando a que lo glorifiquemos en cualquier situación en la que nos encontremos. A que de la misma manera en que los creyentes en Pérgamo permanecieron firmes, aun cuando Antipas estaba siendo torturado, ellos no negaron la fe, ellos no negaron el nombre de Cristo. Ellos, aun estando en medio del trono de Satanás, permanecieron fiel hasta la muerte. Y esa es mi palabra de parte de Dios para ti en esta hora. Aunque te encuentres donde mora Satanás, aunque te encuentres en un lugar donde abunda la inmoralidad, permanece fiel hasta la muerte. Permanece fiel en cualquier circunstancia y estoy seguro de que una recompensa grande tiene el Señor para ti en el reino de los cielos. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán, que enseñan a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era la doctrina de Balaán? Balaán incitó al pueblo a pecar contra Dios y los llevó a pecar con mujeres de otros pueblos. En el libro de Segunda de Pedro, versículos 2, 14 y 15, podemos encontrar algo que habla sobre lo que Balaán hizo. Pero realmente esta doctrina se basaba en que incitaban al pueblo de Dios a que pecaran contra Dios, queriéndoles hacer creer que muchas de las cosas que se podían practicar no eran malas. Por ejemplo, le decían cosas como que ellos podían al mismo tiempo adorar al emperador romano y servirle a Dios y no había ningún problema. Querían hacerle creer que Dios los entendía porque así podían evitar la persecución, pero esto no era así. Otra cosa que hay en la doctrina de Balaán es las ganancias ilícitas, el deseo de la avaricia por el dinero. Y podemos notar que Balaán fue un hombre que estuvo decidido a vender al pueblo de Dios por causa de dinero. Y podemos ver que hoy en la actualidad se refleja mucha esta doctrina de Balaán en los predicadores de la prosperidad, en aquellos que te prometen que por riquezas, por cantidad de cosas tú puedes servir a Dios y que eso no está mal. Realmente el tema del dinero es algo que tenemos que saber interpretar. La Biblia no dice que el dinero sea malo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú pones al dinero por encima de Dios, eso sí está incorrecto. Y esto fue lo que Balaán hizo en algún momento, incitaba a las personas a que por dinero se alejaran de la verdad, a que por dinero traicionaran a Dios. El versículo 15 dice, y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Si recuerdan el primer mensaje, el mensaje a la iglesia en Éfeso, el Señor le dio halagos a la iglesia en Éfeso porque ellos no habían aceptado que los nicolaitas entraran dentro de la iglesia. Las palabras del Señor para la iglesia de Éfeso fueron, me agrada de que tú también, al igual que yo, aborreces la obra de los nicolaitas. Pero en Pérgamo había un problema. Pérgamo había aceptado esta doctrina que la iglesia de Éfeso había rechazado desde un principio. Y de la misma manera, o mejor dicho, de una manera contraria, porque a Éfeso el Señor le dice, gracias por rechazar a los nicolaitas. Hoy a Pérgamo le dice, tengo algo contra ti. Y es que tú aceptas que los nicolaitas entren y yo a ellos los aborrezco.
¿Qué trataban los nicolaítas? ¿Cuál era esta obra que hacían los nicolaítas? Los nicolaítas eran una doctrina liberal, una doctrina que incitaba a las personas a pecar. Para ellos todo era bueno porque estábamos en la gracia. Para ellos todo es permitido porque estamos en el tiempo de la gracia. Ignoraban que la palabra de Dios dice que no convertamos en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es necesario que tengamos mucho cuidado de esto que retienen la doctrina de los nicolaítas. Se hacían presentes acá en la iglesia de Pérgamo y hoy en la actualidad también los vemos. ¿Cuántas personas hoy no están dentro de las iglesias diciéndole a muchos creyentes, oye, pero no es malo que tengas relaciones sexuales antes de casarte, eso no es malo? Tampoco es malo que bebas alcohol, si no te emborrachas no es malo. Tampoco es malo que mientas una vez a la cuaresma porque es una mentirita blanca y quieren engañar a los creyentes seduciéndolos a hacer cosas malas y haciéndoles creer que Dios justifica todas estas acciones. Mi hermano, tenemos que tener mucho cuidado de esta doctrina liberalista, de esta doctrina que nos incita a hacer cosas incorrectas y que nos hace creer que Dios las acepta. Es importante que tú cada día escudriñes la palabra de Dios y retengas lo que proviene de parte de Dios. Que seas prudente como la iglesia de Éfeso, cuides todas las cosas que vas a practicar para que Dios pueda aprobarte a la hora de rechazar estas doctrinas falsas. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al inicio de este mensaje estuvimos conversando sobre la manera en que el Señor se le presentó a la iglesia en Pérgamo. Se les presentó como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y en este momento, en el versículo 16, el Señor les vuelve a hablar de una espada y les dice que si no se arrepienten de su maldad, Él vendría y pelearía contra ellos con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de la boca del Señor? No es más que la palabra de Dios, mi hermano. Y la advertencia que acá el Señor le está dando a la iglesia en Pérgamo es que si ellos no se arrepentían de las cosas malas que estaban haciendo, como aceptar la doctrina de Balaán, aceptar a los nicolaítas, el Señor vendría y pelearía con ellos con la espada de su boca, es decir, los confrontaría con la palabra de Dios. Y aquí podemos ver la necesidad de que sí es muy importante predicar del amor de Cristo en la iglesia, es muy importante llevar el mensaje del gran amor que Cristo tiene por nosotros. Pero también es necesario que nosotros juzguemos con justo juicio, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 21, que examinemos todas las cosas, que probemos a aquellos que se dicen ser profetas, apóstoles, y si son hallados mentirosos, los desechemos o desechemos sus doctrinas, mejor dicho. ¿Por qué razón? Acá el Señor está juzgando una iglesia porque habían permitido cosas que no estaban correctas. Hoy en la actualidad en las iglesias es muy fácil decir, oye, si alguien está haciendo algo incorrecto, déjalo tranquilo, déjalo que haga lo que él quiere, déjalo porque Dios lo entiende, déjalo porque déjalo, y con el déjalo no permiten que las personas sean corregidas. Pero hoy tenemos que ser muy cuidadosos, mi hermano. No permitas que algún día, de la misma manera en que Dios se dirigió aquí a Pérgamo diciéndole, si tú sigues reteniendo esas falsas doctrinas, yo pelearé contigo con la espada de mi boca. No permitas que algún día el Señor tenga que decirte eso a ti. Si tú estás viendo algo incorrecto dentro de la iglesia, si estás viendo algo incorrecto en algún lugar, necesitas corregirlo para que el Señor algún día no te confronte y te diga, tú has permitido esto dentro de mi iglesia, tú has permitido esto dentro de la célula, dentro del grupo, dentro de tu familia o de cualquier lugar. Es necesario que estemos atentos para no permitir ninguna de estas falsas doctrinas. Porque si no, el Señor tendrá que venir y pelear contra aquellos que permitan con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca e inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. El Señor, en su sabiduría, el Señor tan maravilloso, a cada una de las iglesias, cada vez que le hablaba, les hablaba por algo que ellos muy bien podían entender. Aquí comenzando el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando de que cada cosa que el Espíritu Santo le habló a cada una de estas iglesias es necesario que nosotros la escuchemos, y no solamente que la escuchemos, sino que la obedezcamos. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que el Señor le decía, oye Israel, el Señor tu Dios uno es.
El significado o la traducción correcta para esta palabra oye Israel es obedece Israel. Cuando la Biblia dice que el que tenga oídos oiga, está diciendo literalmente el que tenga oídos oiga y también obedezca lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. ¿Y qué le promete el Señor a la iglesia en Pérgamo? Que si venciere le daría a comer del maná escondido. Ahora, ¿por qué Pérgamo entendía muy bien este tema del maná escondido? Recuerden que al principio les dije que en Pérgamo una de las cosas que sobreabundaban eran las fiestas. Se hacían muchísimas fiestas en diferentes lugares, pero estas fiestas eran prohibidas para los cristianos. Allí no permitían que los cristianos entraran. Era un lugar donde había mucha necesidad y los cristianos muchas veces pasaban hambre. Y en estas fiestas se hacían grandes banquetes. Pero resulta que para poder participar de esta fiesta a los cristianos se les exigía, a los que querían ingresar, que adoraran a Zeus, que adoraran a Esculapio, el dios de la medicina y de la sabiduría, que adoraran a estos distintos dioses. ¿Por qué razón? Porque estas fiestas eran dedicadas en honores a dioses paganos. Entonces muchos cristianos no podían comer, a veces tenían que pasar hambre y no comían de estas cosas que se repartían en estas grandes fiestas. ¿Y cuál es la promesa, cuál es la palabra de fortaleza o la esperanza que el Señor le da a estos creyentes que se abstenían de comer todas estas cosas en nombre de estos dioses falsos? El Señor les dice, no importa que a ustedes no les den de comer en esa fiesta. No importa que por ustedes permanecer firmes en la fe y retener mi nombre, no puedan comer de esas cosas. Pero yo les prometo algo mejor. Pero yo les guardo algo mejor. Yo les guardo el maná escondido que ustedes van a comer cuando estén conmigo acá en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la otra cosa que le promete? Les daré una piedrecita blanca e inscrita en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Otra cosa que ellos podían entender muy bien era esta. ¿Por qué razón? Porque las personas que eran invitadas a la fiesta, por ejemplo, en el nombre de Dios Zeus o en el nombre de otro dios pagano que había allí en Pérgamo, se les entregaba una piedrecita. Esta piedrecita tenía por una parte el nombre del dios al cual se le celebraba la fiesta y por otra parte llevaba el nombre de la persona que aceptaba ir a la fiesta. Entonces los cristianos no podían tener esta piedrecita que repartían en la ciudad de Pérgamo para ingresar a esta fiesta pagana porque ellos se negaban a ingresar. Ellos permanecían firmes en el nombre de Cristo y no recibían esta piedrecita. Pero qué maravilloso es nuestro Dios y le da una promesa a los creyentes en Pérgamo y le dice, a usted no tiene que importarle que no le den esa piedrecita. A ustedes no tienen que importarle que ellos no lo recompensen con esa piedra en nombre de esos dioses paganos. Porque el día en que ustedes venzan, el día en que ustedes logren la victoria y estén acá conmigo, yo les daré una piedrecita blanca y en ella está inscrito en un nombre que ninguno conoce sino el que lo recibe. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios y qué palabra de fortaleza recibió la iglesia en Pérgamo en este momento para poder permanecer firme peleando la buena batalla de la fe. Qué ejemplo tan grande tenemos, este ejemplo de la iglesia en Pérgamo, que aún estando en medio del trono de Satanás, que aún estando en un lugar muy difícil, ellos permanecieron firmes, hasta permanecer, hasta lograr alcanzar el premio, hasta lograr alcanzar la corona, la piedrecita blanca y el maná escondido que Dios tenía preparados para ellos. Mi hermano, hoy en medio de cualquier circunstancia en la que te encuentres, hoy aunque te encuentres en un lugar difícil como estaba la iglesia en Pérgamo, hoy aunque tal vez te rechacen del trabajo o te rechacen en la universidad o en cualquier lugar no te permitan participar de alguna fiesta o de algún agasajo por tú creer en Jesucristo, mi hermano, desecha todo esto. Desecha todas esas cosas donde te rechacen por ser cristiano. No te doblegues, mi hermano. Es preferible que tú permanezcas firme peleando la buena batalla de la fe porque mejores recompensas tiene el Señor para aquellos que vencieren. Bueno amigos, este fue el mensaje del día de hoy. Espero que podamos meditar en el mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, que podamos examinarnos, aprender las cosas buenas que había en esta iglesia y las malas. Por favor, examinarnos y no cometer estos mismos errores. No olvides compartir este video para que llegue a más personas. Si no te has suscrito, acá en el video en la parte de abajo, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Si no has visto el mensaje a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, te invito a que lo veas. Estoy seguro que el Espíritu Santo hablará a tu vida. Y bueno, mi hermano, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.